Muchísimas gracias. Ahora vamos a empezar, muchachos, con la clase de hoy. Hoy va a ser evidentemente una clase intensa, porque vamos a hablar del concepto de impedancias. Entonces, en el concepto de impedancias, es donde la mayoría, si no se pone atención o no se entiende, pues después justificar está midiendo, pues no tiene mucho sentido. Entonces, demostramos la parte de la correspondencia entre números complejos, ¿verdad? ¿Hasta dónde nos quedamos ahí? Me dicen, por favor. Terminamos con lo de la derivada y ahora íbamos a ir con la integral. Ándale. Entonces decíamos que si tengo yo una función f de t igual a seno de t más alfa, a esto le correspondía una a acá o una k de alfa y esto es igual a una f. ¿Vale? Si tuviéramos b de t o si tuviéramos i de t, correspondería pues a una b y a una i. Entonces decíamos que k era igual a 1 sobre raíz de 2 y esto que estamos viendo acá, lo que estoy encerrando en el círculo, pues ese es el valor RMS, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y luego, el día de ayer hicimos esto, la derivada de la función, en este caso, la derivada de una función senoidal con respecto del tiempo, tiene su correspondencia en i veces omega f. Ya haciendo toda la conclusión, ¿no? Donde pues, evidentemente f sigue siendo acá y de alfa. Entonces ahí nos quedamos, ¿verdad? Así es como lo estábamos viendo. ¿Sí estamos de acuerdo todos, muchachos? Sí. Chévere. Ok. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es la integral de f de t, ¿sí? Cuando f de t pues sigue valiendo a seno de omega t más alfa de t. Entonces, el título que habíamos dicho es correspondencia de la integral de una función senoidal. Ángel Pérez Gutiérrez. Habíamos visto a seno de omega t. Habíamos puesto de título correspondencia de la integral de f de t de una función senoidal, ¿no? Habíamos puesto algo así. ¿Cómo decía el título que habíamos puesto, muchachos? Correspondencia. Ajá, correspondencia entre integral de una función y un número complejo. Ok, entonces ahí podemos ponerle como complemento. Cuando la función es una función senoidal o cuando la función es una senoide, también podríamos ponerle correspondencia de la integral de una función senoidal. Es igual, ¿eh? Correspondencia de la integral de una función senoidal, ¿no? Correspondencia y un número complejo, ¿no? Y un número complejo. O podemos ponerle correspondencia de la integral de una función. ¿Ok? Cuando la función es integral de una función, así le podemos dejar,
y un número complejo. Cuando, ahora sí aplica cuando la función es una senoide. Entonces, cualquiera de los dos títulos es exactamente lo mismo, ¿no? Correspondencia de la integral de una función senoidal y un número complejo, o correspondencia de una función y un número complejo cuando la función es una senoide. Es exactamente lo mismo, palabras más, palabras menos. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿puedo borrar esa parte? ¿Puedo borrar esa parte? Muy bien. Entonces, vamos pues a borrar. Vamos a borrar pues. Pues la ventaja es que ahorita en Zoom creo que ya no va a haber interrupciones. Eso es una ventaja, ¿no? Bueno, entonces, pues procedamos a la integración de eso que está ahí. Entonces, esto sería igual a por el coseno de omega t sobre omega, pero con el antes menos. Si esto lo quiero pasar a una función senoidal, sería menos a sobre omega, sería seno de omega t más alfa más 90 grados. ¿Ok? Entonces, la correspondencia de eso que está ahí sería menos, menos a sobre omega, y esto sería cis de, en este caso, alfa más 90. Esa sería mi correspondencia. Entonces, en lugar de tener, por ejemplo, sabemos que de antemano la correspondencia, lo pusimos en la página anterior, aquí lo volvemos a poder poner, es f de t es a seno de omega t, pero ya no se llama a, se llama menos a sobre omega, entonces simplemente tendríamos que sustituirlo, ¿no? Simplemente tendríamos que sustituirlo. En lugar de llamarse a, se llama menos a sobre omega, y bueno, pues, se multiplica por el k, con el k que está acá. Entonces aquí haríamos exactamente lo mismo, ¿no? Pondríamos aquí la k, cis de alfa más 90. Y esto sería igual a menos AK menos 90, perdón, alfa, a 1 cis de 90. Y esto yo lo puedo convertir en número complejo, y esto ya lo habíamos visto el día de ayer. Esto sería igual a menos AK sobre omega cis de alfa, que multiplica el valor de I. Y esto, si yo lo acomodo, sería menos I veces acá sobre omega. En este caso tendríamos cis de alfa. Entonces, esta partecita que voy a encerrar aquí, acá cis de alfa, ¿qué era? ¿Se acuerdan qué era? Acá cis de alfa, pues es esto, ¿no? ¿Dónde estás? No te escondas. Es F. Acá cis de alfa, pues evidentemente es F. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo escribir esto que está aquí, igual a menos I veces omega F. Entonces, pues ya tengo el resumen completo. Ya puedo yo hacer el resumen completo. Lo vamos a poner, digamos, en la primera página, ¿no? Para completar el dúo, ¿no? Vamos a organizar las cosas por acá. Entonces, yo tengo una función senoidal X, su correspondencia sería lo que está aquí. Un fasor, este fasor que está aquí. Y ese fasor, pues, ¿qué es lo que tiene?
Este fasor lo que tiene es un valor eficaz, acá cis de alfa. Si yo tengo una derivada, la voy a volver a escribir. La derivada de f de t en dt sería igual o correspondería, de una vez, ¿no? Correspondería a y veces omega f. Ese sería el resumen, ¿no? Y ahora, pues, ¿qué tengo? Pues ahora tengo la integral. Ahora tengo la integral. Ahora yo tengo la integral de f de t por dt, donde aquí lo puedo poner, ¿no? F de t es igual a seno de omega t más alfa. ¿Ok? Y esto tendría que correspondencia. Tendría la correspondencia menos y veces omega por f. Menos y veces omega por f. Entonces, ¿cómo podría yo representarlo? Esto de arriba pues ya lo puedo borrar. Y vamos a ponerlo pues, más hacia acá, ¿no? ¿Qué sería esto? F. F. La derivada sería I omega F. La integral sería menos I omega sobre F. Donde, vamos a poner esta parte de acá. Esto, digamos, es el acordeón, ¿no? Donde F de t es igual a seno de omega t más alfa. Donde F, esto evidentemente donde F también es igual a K por A, cis de alfa o AK, como ustedes quieran, ¿sale? Y eso pues me está representando un fasor. Puedo yo poner esto así. Puedo yo poner ese fasor así. Este es el fasor F, que tiene una magnitud KA y tiene un ángulo alfa. Esta sería su correspondencia. Y en el caso de IF, ¿qué pondríamos como IF? Lamentablemente pondríamos, ¿qué, muchachos? Un vector así. Un vector ahí. Que se llama, ¿qué, muchachos? Y veces omega. Y veces omega F. Y acá que pondríamos un vector que va hacia abajo. Y sería menos I veces omega F. Así es como lo pondríamos. Por supuesto, es la parte de los reales. Parte de los reales, parte de los imaginarios. Aquí igual. Sería la parte real, ¿no? Es la parte imaginaria. Este sería el resumen. Cómo representamos una función senoidal en un fasor, cómo representamos una derivada y cómo representamos una integral. Ese sería el resultado, muchachos, de las tres. Esto reitero lo que dijimos el día de ayer. Se tiene que ver de esta manera, muchachos, por la simple y sencilla razón de que estamos trabajando con ecuaciones integrodiferenciales y al caso, muchachos, en ningún instrumento de medición pues me va a dar integrales y derivadas. Entonces, matemáticamente lo que estamos haciendo está bien, pero ya de una forma práctica, ningún instrumento de medición me va a dar eso que tenemos ahí, de ninguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el resultado, ¿no? Entonces, podríamos ponerle punto y aparte. El fasor es un número que especifica la magnitud. Es un número que especifica la magnitud. Y el ángulo de fase.
y el ángulo de fase de la senoide. Y le podemos poner entre paréntesis número complejo en su forma polar. Entonces, el fasor, y le podemos poner F, cis de alfa, el fasor, entre paréntesis, F cis de alfa, es un número que especifica la magnitud y aquí le pondremos el fasor F, ¿no? El fasor F. El fasor F es un número que especifica la magnitud. La magnitud, ¿qué magnitud? Acá. Acá. La magnitud y el ángulo de fase de la senoide. Y el ángulo de fase de la senoide. Le podemos poner entre paréntesis alfa. Y le ponemos entre paréntesis número complejo en su forma polar. Número complejo en su forma polar. ¿Ok? Y ahora le ponemos como título, ecuaciones complejas de un elemento general serie. Ecuaciones complejas de un elemento general serie. De un elemento general serie. Póngale, proponiendo un elemento general serie. Proponiendo un elemento general serie. Como el de la figura. Como el de la figura. Donde las tensiones y corrientes son funciones senoidales de la misma frecuencia, eso es importante. De la misma frecuencia. Y le ponemos aquí. Exactamente háganlo como lo estoy poniendo, muchachos. ¿Hay alguien que esté en espera? Si hay alguien que está en espera, muchachos, por ahí díganme. Ah, miren, ya quién sabe qué pasó, pero ya tenemos tiempo para apurarnos. Yo pensé que había sido todo a todo dar y lamentablemente no, miren. Por primera vez, muchachos, están apareciendo bobinas acopladas, ¿no? Por primera vez. Entonces, dice ahí, proponiendo un elemento general serie, como el de la figura, donde las tensiones y corrientes son funciones senoidales de la misma frecuencia, F diferente de 0 le podemos poner, F diferente de 0. ¿Ok? Dice, sabemos que la caída de tensión en el dominio del tiempo es
la caída de tensión en el dominio del tiempo es, y pues bueno, pues si estoy poniendo aquí que este es RK, porque es el elemento K, SK, LK, por supuesto, lo que está aquí sería LK. LK1 le podemos poner. LKN, que serían las inductancias mutuas. En minúscula, la tensión de la fuente de tensión y la corriente minúscula de la fuente de corriente. En este caso, fíjense bien, este que está aquí lo voy a orientar porque me conviene. Así. Entonces, así como está, muchachos, díganme, por favor, así como está, ¿cuál sería? ¿Puedo borrarlo de arriba? Voy a borrarlo de arriba. Voy a borrar esto de arriba. Quiero ocupar el mismo dibujo. Quiero que me digan cuál sería la tensión, y vamos a ponerle aquí en esta parte A, y vamos a ponerle acá B. ¿Cuál sería la tensión BAB, muchachos? En esta dirección, como lo voy a señalar, de aquí hasta acá. ¿Cuál sería su tensión en el dominio del tiempo, muchachos? ¿Cuál sería? Sería R por I más. Bien, pero sería RK, ¿verdad? Ok, sí, RK. RK, ajá, RK por IK. Todo minúsculas porque es en el dominio del tiempo, ¿no? Sí. ¿Más quién? Más S. SK. SK por la integral de IK. De IK. Y en este caso, ¿lo podemos poner como sumatoria o de corrido sumar Claro, como una sumatoria, ¿de dónde a dónde? La sumatoria que va desde K hasta KN. No podría ser K, porque aquí voy a poner, recuerden las propias, ¿no? O sea, esta propia se llama LK, pero sí sería I igual a 1, I igual a 1 a NB. Ok, cierto, cierto. LK, Sí. LKL, esta LKL es la que va cambiando con esto. LK1, LK2, LK3, LK hasta LKN. ¿Sí me explicó? Sí, correcto. ¿Vale? ¿Por la derivada de quién? De Por II el- o de LI. ¿Sale? Y así Sí. como lo puse, muchos, ahora lo voy a seguir poniendo más menos la tensión de la fuente de tensión más menos la tensión de la fuente de corriente. ¿Le dejo el más o le dejo el menos en la fuente de tensión? En la primera sería más, en la de tensión. La primera le ponemos más, ¿verdad? Y en la segunda igual. Y en la segunda Menos. En la segunda es menos. le ponemos menos, pero en este caso, yo quiero dejarlo así como estaba, ¿no? Nada más quería hacer énfasis en eso. Ahora en esta, ya la respuesta ya es más. Si esa flechita me está indicando corriente, sería en las dos menos. Menos la corriente de la fuente de tensión, menos la corriente de la fuente de corriente, porque la corriente está saliendo por aquí. Uy, caray, espérenme. La corriente está saliendo por aquí, pero yo le estoy diciendo que va de A a B, entonces sería menos. Pero como le estoy diciendo que es un potencial, entonces es positivo. Creo que esa parte ya quedó clara, ¿vale? Ahora bien, pónganle, donde BK, bueno, no es donde B, es BK, sino sería B a B, ¿no? Donde B a B, donde B a B, B a B, es la caída de tensión, es la caída de tensión, es la caída de tensión del punto A, del punto A
al punto B. IK, punto y coma, IK, le pusimos IK, vamos a ver si le pusimos IK. Ah, sí, miren, aquí está IK. Y en este caso, vamos a ver cómo le ponemos. Ok, póngale IK. IK es la corriente senoidal. IK es la corriente senoidal. Es la corriente senoidal a través de todo el elemento. A través de todo el elemento. Entonces vamos a ponerle transformando, punto y aparte, transformando cada término de la ecuación anterior, a un número complejo, de acuerdo a la correspondencia, tendríamos. Y aquí ya se puso bueno, muchachos. Aquí, afortunada o lamentablemente, muchachos, ya se puso bastante bueno. ¿Por qué? Porque tengo esta expresión, esta que está ahí arriba. Voy a borrar todo esto, lo que ya no me sirve. Esto que está aquí, muchachos, aquí a ver si le podemos poner, por favor, una minúscula, porque las minúsculas son valores instantáneos, y todas esas minúsculas pues, son valores instantáneos, dependen del tiempo. Entonces, de entrada, muchachos, aquí yo le pondría, híjole, BK, ya mayúscula. ¿Por qué? Porque la F de T, pues ahora se llama F. ¿Están de acuerdo? Y ya dijimos, ¿verdad? Que F de T es una senoide. Finalmente F de T se llama F. Pues aquí, en lugar de ser BA, y podemos, si quieren, ponerle, en cualquier momento nos saca, muchachos, esto. Le podemos poner, a ver si lo logro rápido. B de T, AB, igual. Ahora va a ser BK
¿Por qué no quieres ir ahora? O sea, si sabes que... Muy bien, ahí estamos todos, muchachos. Ahí estamos todos, muchachos. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Cuando vaya acostumbrado, yo pensé que nos iban a perdonar, ¿no? Pero no, fíjense, no. Yo ya cantaba victoria. Lamentablemente no fue así. Bueno, pues ni modo, ¿no? Ok. Entonces, continuando con lo que ya teníamos, pues ahora, o sea, yo ya sé, muchachos, que mi FDT, pues tiene su correspondencia en un fasor, F, ¿no? Y yo sé que F es igual a AK cis de alfa. Ahí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si yo hago la conversión, pues ya no sería B minúscula. Entonces, en lugar de ser F de T, pues ahora va a ser una B mayúscula. Estoy convirtiendo punto a punto, ¿eh? Entonces, esta RK sigue igual y esta IK pequeña, pues que también depende del tiempo, en lugar de ser F de T, ya no va a ser F de T, va a ser IK. IK del elemento K. Y aquí AB. Claro está. Más, caray, tengo SK por la integral. Y yo sé que la integral, ¿quién es, muchachos? ¿Esto a qué corresponde? A menos I sobre W. omega por F, ¿verdad? Entonces, el SK no me lo puedo quitar por nada. SK y sustituyo la integral. Entonces aquí pues le tengo que quitar este que está aquí y le voy a poner el signo menos. Y le voy a poner aquí el I adelantado. Ahí está el I. Y le voy a poner aquí omega de la función I de t. Ahora le voy a llamar a esto, no F, no le puedo llamar, le voy a I, pero una I mayúscula. Y K. Y luego acá pues tengo la sumatoria, ¿no? De I igual a 1 al número de bobinas de LKI por una derivada. ¿Cómo se llama esa derivada? Pues hace rato vi la derivada, no vamos a poner por aquí. La derivada de F de T, que es igual, muchachos. Su correspondencia. I veces omega F. por F. Pues aquí también le pongo I veces omega. No le pongo I y no le voy a poner I, ¿verdad? Pero sí le puedo poner una mayúscula I. Este que está aquí, pues lo puedo poner, este I omega lo puedo poner acá adelante. I veces omega, y ya lo borro acá, y le pondría entonces I. Más la tensión de la fuente de tensión tiene que ser una senoide y cambiaría una mayúscula. La tensión de la fuente de tensión. Más la tensión de la fuente de corriente, ya todo en mayúsculas. ¿Sí queda claro? Esto lo podría todavía simplificar un poquito más. Como estábamos hablando de bobinas acopladas, voy a sacar la propia. Y voy a repetir exactamente todo igual. Nada más de la sumatoria voy a sacar la propia. BAB es igual a RK por IK más, fíjense bien, I veces omega L por IK menos I veces SK sobre omega por IK más la sumatoria de I igual a 1 a NB de I veces omega LK por
I. En este caso, la de arriba, esta, no sé por qué puse I, W. No sé por qué le puse, pero aquí debería haber puesto I. ¿Dónde estás? Aquí está I. Ahí está. I. Más la tensión de la fuente de tensión, más la tensión de la fuente de corriente. Pero aquí se le pone este pequeño simbolito que significa, ¿alguien sabe qué significa esto? A ver, déjenme ver el simbolito. ¿Qué significa ese pequeño simbolito, muchachos? ¿Es la gama minúscula? No. Ese simbolito va acompañado de esto. K diferente de L. O sea, con esto, para toda K diferente de I o de IL, como quieran ustedes. ¿Por qué? Porque ya estoy sacando esta, que en este caso sería la propia donde estás. Entonces, esta que está aquí, ya la estoy sacando de todo esto que está acá. Entonces, llega el momento que la sumatoria es I omega LK1. Aquí le pondría también LKI. Aquí me faltó, miren. Aquí en esta parte me faltó. Vamos a ponerlo un poquito mejor para que sea más explícito. Entonces le vamos a poner más la sumatoria de I igual a 1. Hasta acá lo podemos poner inclusive. Más la sumatoria de I igual a 1 a NB de I veces omega LKI por II. Ahí está. Entonces va a llegar, si yo desarrollo en ese momento toda la sumatoria, voy a llegar a la LKK. Voy a llegar a la LKK. Entonces, aquí en este caso, vamos a corregirle, ¿verdad? Le vamos a poner aquí. Vamos a hacerlo muy bien. Más I veces omega LKK, porque la estoy sacando de ahí, multiplicada por ¿quién, muchachos? Por I veces K. Menos este término, más este término, listo, ¿no? Y esto lo puedo todavía factorizar. Si yo quiero, lo puedo factorizar, muchachos, un poquito más. Tengo el término común IK. AB sería igual a RK, paréntesis, más I veces omega LKK, menos I veces sobre omega SK, que multiplica a IK. ¿Están todos de acuerdo? Solamente factoricé la IK de estos tres términos, de este que está aquí, este y este que está aquí. Solamente factoricé. Más, ahora sí, la sumatoria de I igual a 1 a NB de I veces omega LKI por II más la tensión de la fuente de tensión más la tensión de la fuente de corriente. Igual con esto, ¿no? Exactamente igual. Para toda K diferente de L. ¿Por qué? Porque ya la saqué aquí, ya la saqué. ¿De acuerdo? Entonces, solamente estoy hablando en este caso, digamos, de la inductancia propia LKK, del condensador y del resistor. ¿Vale? Entonces, a ese término que está ahí, muchachos, lo puedo llamar de la siguiente manera. Le puedo llamar ZKK, que sería ¿quién? RK más I veces, vean qué mañoso soy, I veces omega LKK menos SK sobre omega, y esto en paréntesis grandote, ¿no? ¿Sale? Entonces, a esto se le llama impedancia propia. Profe, Sí. ahí nos falta multiplicar por IK, ¿no?
No. Esto solamente es la impedancia. Ah, ok. Si quieren, lo puedo escribir de la siguiente manera. Me gustó la observación. De hecho, he estado manejando todo el tiempo. Vamos a ver cómo lo escribí. Lo escribí como tensión AB. Entonces lo puedo manejar de la misma manera. Sería tensión AB. Sería, fíjese bien, la ZKK que multiplica la IK más la sumatoria de I igual a 1 a NB. ¿De quién? De la LKI. ¿Por quién? ¿Por quién, muchachos? Por la I. Para toda K diferente de L más la tensión de la fuente de tensión más la tensión de la fuente de corriente. Entonces, esto es lo que estoy factorizando, por eso no hace falta la IK. Ah, ok, vale. ¿Sale? Entonces se llama impedancia. Entonces, eso está muy bonito porque esto que está aquí, tómenle fotografía porque voy a escribir un poquito más abajo. Evidentemente tengo que borrar esto. Entonces, esto se llama impedancia propia del elemento. Impedancia propia del elemento que va desde K igual a 1 que va desde K igual a 1, 2, 3, hasta NE. ¿Qué significa NE? Número de elementos. ¿Sale? Esa es la forma en cómo quedaría y se le llama impedancia propia. Ahora bien, puedo también esto escribirlo de la siguiente manera. Voy a borrar esto. Esa ZKK la puedo escribir también de la siguiente manera. RK más XK, donde XK, qué fea X, ya vieron cómo me quiero saber. XK es igual a XL menos XC. ¿Ok? Y aquí viene una parte importante. XL, ¿qué sería? Lo voy a poner acá. XL sería igual a omega L. XC sería igual a S sobre omega. Creo que alguien quiere entrar. S sobre omega. ¿Sale? S sobre omega. Entonces, esto que está aquí, entre paréntesis, se le llama reactancia inductiva. Déjenme ver quién está. A ver, voy a reescribir esto. A ver quién está aquí, quién toca. Ay, vale. A ver, voy a escribir este otra vez. Este que está aquí. Voy a poner hasta acá, ¿no? ZKK es igual a RK, que es la parte real, más XK. ¿Vale? Entonces, XK sería XL. Vamos a ponerle aquí. XK sería igual a XL menos XC. Y ahora sí, XL sería igual a omega L. Y a esto yo le voy a llamar, fíjense bien, reactancia inductiva.
Y a la XC, a la XC, que en este caso sería S sobre omega, o también 1 sobre omega C, a esto le voy a llamar reactancia capacitiva. Reactancia capacitiva. Unidades ohms. Unidades ohms. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto que voy a señalar en color rojo es una diferencia de la parte imaginaria de la parte real. A lo mejor omega L vale 5 y S sobre omega pues vale 4. Entonces 5 menos 4 tendré RK más I veces, 5 menos 4, 1 más I veces. Entonces, esta diferencia que estoy señalando aquí se le llama reactancia. ¿Ok? Se le llama reactancia. Así solita, se le llama reactancia. Es la parte imaginaria de la impedancia. Se le llama reactancia. Entonces, esa diferencia puede ser que sea más grande la XC que la XL. Por ejemplo, la XC, que en este caso es S sobre omega, a lo mejor es 10, y la omega L, pues lamentablemente sería a lo mejor 2. Entonces 2 menos 10 me quedará RK menos 8I. La reactancia capacitiva es más grande que la reactancia inductiva, por tanto, tendría solamente parte real y parte imaginaria, pero negativa, lamentablemente. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí. Muy bien. Sí, profe. Entonces, muchachos, si yo tengo, por ejemplo, ZKK igual a R más I veces omega L, ¿esto qué me está representando? Un resistor más un inductor. Si yo tengo ZKK igual a R menos I veces omega sobre C U S sobre omega, que es lo mismo, que me representa esto. Si yo tengo ZKK igual a I veces omega L, ¿qué me representa esto? Si yo tengo ZKK igual a menos I veces S sobre omega, pues esto me está representando un condensador. Y todo, muchachos, está, digamos, dado en ohms. Pónganle números si quieren. Pónganle números. Omega vale tanto y L vale tanto. Si hago la multiplicación 2pi por F por L, pues esto a lo mejor vale 4 más 3 veces I. Si yo divido 1 entre omega C, pues a lo mejor este será 3 menos 2I. Si yo multiplico omega, la velocidad angular 2pi por F, por el valor de L, pues a lo mejor esto me da más 10I. Si yo divido S, el valor de la estancia entre la velocidad angular, pues esto a lo mejor me da menos 8I. Todas son unidades de ohms. Ahora díganme, ejemplo chiquitito, lo estoy poniendo a modo. Tengo un resistor y tengo una bobina que se conectan en serie. El resistor, muchachos, voy a poner, muchachos, las cosas a modo. El resistor vale 4 ohms y la bobina vale, en este caso, 3 ohms también. Los conecto en serie. ¿Cuál es la impedancia de ellos dos? Están conectados en serie. ¿Cuál es la impedancia en ohms?
¿qué medirían ustedes? Pongo un medidor de impedancias. ¿Cuánto sería, muchachos? Esa es una pregunta para ustedes. ¿Cuánto sería, muchachos? Sería 7 ohms. 7 ohms. El número. 7 ohms. 7 ohms. No sería 7 ohms. Sería Definitivamente no sería 7 ohms. Porque 4 esto- más 3 y 4 más omega. pi. Esto es 4 más 3, ¿sí? ¿A poco eso da 7? Ah, ok, no. Pues no. O sea, esto solito es 3, sí, pero ya dijimos que tiene unidades de ohms. Por eso les dije aquí 3 ohms. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria positiva. Entonces, ¿cuánto sería esto? De una forma bien elegante, muchachos. Pónganlo en el plano y esa es la respuesta. Sí, 5 ohms. 5. 5 ohms. 5, ¿verdad? Sí. 5. Porque tendríamos así, miren, 4. Sí, 3. Los necesito, ¿qué, muchachos? La La magnitud. magnitud. 5. Por eso es un ejercicio a modo. Entonces no podemos sumar burros con caballos, ¿no? No se puede. Entonces, pero sí sabemos que es la magnitud. Entonces ahí en sus televisores dice, donde ponen la antena, una impedancia de 75 ohms. Una impedancia de 75 ohms. Eso es un número complejo. Entonces, pues ya les di la respuesta. ¿Qué es una impedancia, muchachos? ¿Qué es una impedancia? Ya les di la respuesta. ¿Qué es una impedancia? Lo acabo de decir. Textual. Un número complejo. Un número complejo. que tiene parte real y tiene Imaginaria. parte imaginaria. ¿Vale? Si yo digo, pues la impedancia es de 5 ohms, puede ser que sea un resistor de 4 y un inductor de 3i, o puede ser un resistor de 4 y un capacitor en serie de menos 3i. La magnitud va a ser la misma, el ángulo va a cambiar de positivo a negativo, o a lo mejor es un inductor de valor de 5i, o a lo mejor es un capacitor de valor de menos 5i, o a lo mejor es un solo resistor de 5i. En todas la impedancia va a ser 5. ¿Qué me ayuda, muchachos? El ángulo que esa impedancia pueda tener. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Profe. Sí, dígame. Sí quedó. Entonces, ahí, si nos dan el ángulo, teníamos que aplicar las identidades para poder, Si les dan el ángulo, tienen que hacer la conversión de polar a rectangular. Ah, ok, sí. De polar a rectangular para ver el resistor de qué valor es. Vale. Si le sale un ángulo positivo, pues se trata de, seguramente, de una inductancia en serie. Si le sale el ángulo negativo, ahora está aquí, miren, pues evidentemente se trata de un condensador. Acá están los inductores, aquí están los resistores en el eje real. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ahora vamos a pensar, vean qué interesante, ¿eh? Fíjense en esto, vean qué interesante se pone. Tienen ustedes un resistor de 3 ohms y un inductor le vamos a poner 6 henrios. 6 henrios. ¿Sale? ¿Cuál será la Z que hay ahí? Esa es pregunta para ustedes. ¿Cuál será la Z, la impedancia en ohms de eso? ¿Cuál será? 3 por raíz de 5 ohms. No.
¿Cuál será la impedancia? Fíjense bien en el apunte. Memoricen eso que tienen ahí. Y ahora les pongo lo de hace un momento. Aquí está, miren. Entonces, esta parte positiva, pues es esta, ¿no? Y la parte negativa, la XC, pues es esta de acá. Entonces, ¿en qué se compone? Omega por L y la XC, que es la reactancia capacitiva, es 1 en omega C. Entonces, solamente yo le estoy pidiendo esto, miren. Así está. Calcule la impedancia de esos dos elementos que están en serie. Sale bien en el examen. ¿Qué ponen ustedes? ¿Cómo lo resuelven? ¿Cómo lo resuelven, muchachos? Se multiplican, ¿no? ¿Cómo? Se multiplican. Este es el examen. Árale, calcúleme la impedancia. ¿Qué me dicen automáticamente, muchachos? Sería 3 más 6 y omega. Sí, sí sería eso. 3 más, yo prefiero ponerlo así, y veces omega L, pero yo conozco el valor de L. Pues le pondría 6. Y yo creo que así se quedaría. Entonces, aquí lo que yo esperaría que me dijera, oye, ¿y cuánto vale la velocidad angular? Ay, perdón, no se las di. No les di la velocidad angular. Bueno, omega vale igual a 5, ¿no? Sale. Pues así ya cambia. Entonces sería esto 3 más 30i. Y lo que me dé, ¿cuánto me daría eso, muchachos? Saquen la hipotenusa de eso. 3 por raíz de 101 ohms. 3 por raíz de 101. ¿Cuánto da eso? 30.14. 30.14. Sí, 30.14. 30.14 ohms. Esa es la impedancia. Esa es la impedancia. ¿Pero qué creen? Ahora háganlo para omega igual a 10. Entonces sería 3 más 60i. ¿Me dicen cuál es la impedancia? Tengo que ponerlo así, ¿eh? O sea, no puedo ponerle el igual. Tengo que poner una flechita, que es la conversión de rectangular a polar. ¿Cuánto da eso? Sería 60.07. 60.07. Es el doble, ¿no? Okay. 60.07. Entonces, ¿qué quiere decir? No es que sea el doble, muchachos, no es el doble, ¿eh? O sea, sería 9 más 3.600, le sacan la raíz. 60 por 60, ¿cuánto da? No, sí, yo decía de que en este caso era el doble, porque aquí como tenemos 5 en omega, y aquí como le pusimos 10. Impedancia inductiva, la reactancia inductiva la estamos duplicando. ¿Sale? Pero ya con la resistencia no es exactamente el doble. Pues en este caso dio 60.07. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a medida de que se incrementa la frecuencia, la impedancia crece. Tenemos 60 ohms contra 30. ¿Sí me explico? Tenemos más oposición. Vamos a pensar que este fuera, le voy a poner números redondos. Este vale 200 volts. Ley de Ohm, la corriente es igual a B, ya no B sobre R, ahora va a ser B sobre Z. Entonces, 200 sobre 30, ¿cuánto me da rápido? 200 sobre 30. ¿Cuánto me da rápido? 6.66. Y ahora 200 sobre 60. 3.33. ¿Qué le pasó a la corriente? Disminuyó. Como la frecuencia se incrementó, la corriente se redujo.
porque modifiqué la frecuencia. ¿Sí está claro? Sí, profe. Pues la impedancia a 75 ohms, 300 ohms, que son de los televisores, es a una cierta frecuencia. Entonces tengo exactamente el inductor de 3 y de 6 henrios. ¿Qué impedancia tiene? ¿Qué oposición a la corriente tiene? Pues depende de la frecuencia que le meta. Mientras más se incrementa la frecuencia, la impedancia se va incrementando porque tengo un inductor. Pero ¿qué sucede si tengo un capacitor? Ahora voy a hacer el mismo ejercicio, pero lo voy a hacer con el capacitor. Lo voy a hacer con el capacitor. Entonces voy a poner un capacitor. Voy a hacer las cosas muy a modo y le voy a poner un capacitor de, en este caso, fíjense bien, voy a poner un capacitor, pues algo sencillo, ¿no? Algo sencillo. Un capacitor de 0.1 faradio. 0.1 faradio. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto sería la Z? Pues sería 3 menos, lamentablemente, I sobre omega, primero al 5, 5 por 0.1. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 1 entre 0.5, ¿cuánto me da? Rápido, sin calculadora. ¿Cuánto me da? Rápido. 0.5. 1 entre 0.5, muchachos. 5 por 0.1, pues me da 3 0.5. y veces 2. entre 0.5. Entonces esto es igual a 3 menos 2i. Sáquenme su impedancia de esto. 3 menos 2i, ¿cuál es la impedancia? Rápido. 3.60. 3.60. Ahora, observen. La frecuencia se incrementó. Z es igual a menos I veces sobre 5. No, ya no es 5, ahora es 10. 10 por 0.1. ¿Cuánto me da eso? Rápido. 3 menos I. ¿Y esto cuánto es 3 menos I? Rápido. A una velocidad angular de 5 me dio 3.6. Yo dupliqué la velocidad angular. ¿Qué pasa? 3 menos I, ¿cuánto da? ¿3 punto qué? 3.16. 16. 3.16. Entonces observen qué pasó con la impedancia. Se hizo más pequeña. Y lo mismo, yo puedo aplicar 200 volts, lo divido entre 3.6 y me va a dar una corriente mucho mayor si divido sobre 3.6 en lugar de 3.60. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando una impedancia tiene capacitores y la frecuencia se incrementa, pues es inversamente proporcional. Mientras más reactancia capacitiva tenga, pues la impedancia disminuye y la corriente sube. Si tengo predominantemente reactancia inductiva, ¿qué es lo que voy a tener? Pues una disminución de la corriente. Entonces, en el curso 2 van a haber fenómenos de resonancia, donde vamos a combinar este tipo de cosas. Otro ejemplo, yo tengo un resistor, lo voy a poner a modo de 10 ohms. Voy a poner un inductor también a modo de, quiero ponerle aquí, ahora verán, 2 henrios. 2 henrios. ¿Sale? Y voy a poner aquí un capacitor de, nuevamente, de 0.1 faradio. Y la omega va a ser igual a, en este caso le vamos a poner 5. ¿Cuál es la impedancia que hay aquí? ¿Cuál es la impedancia que hay aquí? Pues bien fácil.
La Z en ese punto va a ser R más I veces omega L menos I veces omega sobre C. Sustituyo. O sea, esto pues porque ya lo acabo de ver acá, miren. Ya lo acabo de ver acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sale? Entonces, pues ya terminé mi ejercicio. Va a ser 10 más I veces 5 veces por 2 menos I veces 5 veces por punto 1. Necesito resultados inmediatos. 10 más 10i menos 5 por punto 1.5 menos 2i. El resultado de esto es ¿cuánto, muchachos? 10 más 8i. Este es el resultado. Suma de números complejos. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Okay? Entonces, regresando a nuestro ejercicio anterior, observen, en este, ¿dónde estás? Aquí, por ejemplo. No tengo bobinas acopladas. Si no tengo bobinas acopladas, solamente tendría esto. No tengo bobinas acopladas, esto no existe, esto tampoco. Solamente yo tengo el mismo elemento BAB. R por I de T, más L por la derivada de la corriente en dt, más S por la integral de I de T en dt. Tengo esto. ¿Ok? La tensión BAB vale 10. Pero ojo, este BAB, esto es minúscula. BAB, pero la B mayúscula, no me va a alcanzar el tiempo, muchachos. La B vale 10. Entonces necesito el valor de la corriente, lo que marcaría el instrumento de medición. Lo necesito. Ah, bueno, pues entonces BAB, yo sé que vale 10. Pues convierto esto a lo que yo ya sé. R por I, mayúscula. Más quién, muchachos, más I veces omega L menos I veces omega por C. Listo. Por supuesto, I veces omega L, que multiplica a I, menos I veces omega por C, que multiplica a I. Es lo que hice hace rato, y esto aquí sería igual R
Listo. ¿Ya no falta nadie? Ok. Entonces, decíamos, tengo la tensión B a B. El instrumento me dice que yo estoy aplicando 10 volts. ¿Sale? Entonces ahora lo voy a convertir a complejos. Esto es R por I más I veces omega L por I más, en este caso menos, ¿verdad? Pues es una integral, menos S sobre omega por I. Entonces me piden cuál es la corriente que pasa por aquí. Ah, pues muy fácil. 10 es igual a I por R más I veces omega L menos S sobre omega. Y esto que ya dijimos que es I por Z. Pues ya está bien fácil. ¿Cuál es la corriente, muchachos? ¿Cuál es la corriente? Todo esto es Z, ¿no? Todo esto es Z. Todo esto es Z. O sea, la corriente aquí es igual. A 10 sobre 10 más 8i. Bueno, ¿dónde sacó el 10 más 8 y dónde lo sacó? De lo que teníamos, bueno, ahorita que está poniendo 10 y sobre z y z teníamos que era 10 más 8i. Vamos a pensar. Vamos a ponerlo por aquí. Omega igual a ¿cuánto? Omega Cinco. igual a ¿cuánto? 5. 5. L igual a ¿cuánto? A 2. A 2 Henry. C igual a ¿cuánto? A 0.11 farads. 0.1, ¿no? Sí. Entonces, si yo, y R igual a ¿cuánto? A 10 ohms. A 10 ohms. Pues, ¿qué tendría? ¿Qué tendría, muchachos? 10 dividido entre ¿qué? ¿Cuánto me da, cuánto me da la Z, muchachos? 8 más 10, ¿cuánto? ¿10 más qué? ¿10 más 8i? 10 más 8i. Sí, 10 más 8i. ¿Qué pondría aquí? Z es la raíz de ¿quién, muchachos? De 100 Más 8. más 80. 64. Y aquí, por supuesto, va a haber un ángulo, que es el arco tangente, ¿verdad? Y finalmente tendría un valor, el que ustedes quieran, es el valor de teta, ese ángulo que forma 10 más 8i, y tendría un valor de corriente en magnitud, con un cierto ángulo menos teta, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, fíjense bien, para terminar la clase del día de hoy, recuerdo que hicimos al principio, el primer problema que hicimos decía de la siguiente manera, échenle una buscada, porque el problema decía así, fíjense bien, aquí los tengo, están todos anotados. ¿Dónde estás? Aparécete. Por aquí están. Son los primeritos que hicimos. Dice, ejemplo 1, en una resistencia de 15 ohms, la corriente que circula es de 510 a la 3 omega t amperes. ¿Cuál es la tensión? ¿Cuál es la tensión de ese resistor? Luego decía otro problema que teníamos aquí. A un capacitor de 30 microfarados se le aplica una tensión de 10 seno de 10t volts. ¿Cuál será la corriente del elemento? Y luego teníamos otro que decía, una bobina de 8 milihenry se le aplica una corriente de 3 seno de 10t amperes. ¿Cuál es la caída de tensión del elemento? Entonces ahí, en esos casos, lo que aplicamos fue pues una derivada y una integral para cada problema. En el caso del resistor fue directo. Ahora quiero que me hagan esos mismos tres problemas, pero aplicando números complejos. Esa es la tarea de aquí al martes. Sábado y domingo háganla. ¿Sí queda claro? Si alguien hace la tarea, me la puede enviar, no es obligatoria. Pero a mí me gustaría que el día martes
estuviéramos que él estuviera así tomándose bueno, no una cerveza, ¿verdad? Pues a lo mejor una piña colada sin alcohol y disfrutando de ver cómo se resuelve el trabajo que se hizo. Eso es lo que a mí particularmente, muchachos, me gustaría. ¿Ya ubicaron esos 3 problemas, muchachos? ¿Ya los ubicaron? Los 3 primeritos que hicimos. ¿Puede repetirlos, profe, por favor? Sí, claro. Sí. Ya para irnos, ya estamos, yo si no me preguntan eso, yo ya doy la clase por terminada. Dice, en una resistencia de 15 ohms, la corriente que circula es de 5 seno de 10 a la 3 amperes. Ese ya lo vimos. ¿Ok? El otro dice, calcule la caída de tensión en el resistor. Luego el otro problema decía, a un capacitor de 30 microfaradios se le aplica una tensión de 10 seno de 100 volts. ¿Cuál es la corriente? Ahí aplicábamos una derivada. Y luego el otro, una bobina de 8 milihenrios se le aplica una corriente de 3 seno de 10 a la 3 amperes. ¿Cuál es la tensión en el elemento? Ahí aplicábamos una integral, si no mal recuerdo, o una derivada. Bueno, una derivada, ¿no? Una derivada. En el segundo ejercicio, pues también creo que aplicamos una derivada, ¿no? Pero podemos hacer pues todos los ejercicios que queramos. Todos los ejercicios que queramos los podemos hacer. De hecho, en los dos se aplica una derivada, fíjense. Yo pensé que aplicábamos por ahí una integral, pero no, se nos escapó la integral por ahí. Son los primeros ejercicios que hicimos, muchachos. Inclusive, agreguen los que hicimos en el examen. En el examen también preguntamos lo mismo. Hagan los del examen también. ¿Dudas, preguntas? ¿Ya los identificaron, muchachos? ¿Dudas, preguntas? Sí, ya están hasta el principio, ¿no? Sí, son los del principio. Sí, Entonces sí, aquí vean están. cómo los hicimos con derivadas, ¿verdad? Los hicimos con derivadas. Sí. Pues ahora lo que tienen que hacer es aplicar números complejos y ver cómo nos va. Es lo único que tenemos. Es lo único. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Claro. Bien. Vayamos en paz. La sesión ha terminado. Pueden mandarme la tarea si gustan. Mañana es sábado, a más tardar mañana, ¿no? Antes de que empiece el partido, ya después no reviso nada. Si ustedes me mandan la tarea, después no la voy a revisar. Entonces tiene que ser mañana como a las 2 de la tarde máximo. Pues ahorita me la pueden hacerla y mandármela bien recibida. Pero ya no me la manden ni el sábado, porque el domingo es de fútbol americano y fútbol soccer, ¿no? No puedo revisarla. El lunes, pues los pendientes de hoy. Entonces, si me la mandan de aquí a mañana antes de las 12, insisto, no es obligatorio, pero les puedo ir diciendo si estuvo bien, si estuvo mal, si ya la entendieron. Me gustaría que lo hicieran en su cuaderno. No quieren mandármela, no pasa nada, no me lo manden. Pero ahí no les quito la intención si quieren que les diga cómo está. Ok, ya lo hicieron, entonces yo me doy cuenta quién quiere ir más allá. Pues está padre, ojalá fueran todos. Pero no es obligatorio, o sea, no soy el logro. Si no me la entregan, no pasa, no, o sea, es el que quiera, no es. Pero eso sí, no me la manden el sábado, porque pues, hay fútbol y no voy a estar revisando y emocionándome. El domingo menos, me pierden a partir de las 11:45 y luego voy a ver fútbol, soccer. No, el domingo estoy muerto, no veo nada. Le voy a dar unos chicharrones ahí, unos, ¿cómo se llama? Unos canapés, y pues no va a estar revisando la tarea. Pero si me la mandan mañana antes del mediodía, pues sí la reviso. Ya después ya no la reviso, Pues si quieren trabajar, pues sale. Si no, no hay problema. Los vamos a hacer en la clase. No pasa nada. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, reclamos? No, ninguna. No, pues ahora sí como que nadie se conectó. Todo el mundo fue medio tímido. Nada más yo fue el único que vi en cámara, nada más. Todo el mundo ahí ya no pone su cámara, no sé por qué. Ah, es que yo tengo problemas. Y sabes que congeló mi cámara. El problema no les voy a hacer en la Yo sí escuela. la había puesto, pero como nadie la tenía, pues también la quité. No, sé que no le importa a los demás. Usted ponga su cámara y listo. Yo como si la pongo. Pues no importa que la lente, no importa, no pasa nada. Vale, dudas, preguntas.
¿Dudas, preguntas, reclamos? No, No, ninguno, profe. todo bien. Entonces, nos conectamos el martes. Recuerden, muchachos, que el próximo viernes es el examen. Nada más vamos a ver hasta ecuaciones íntegro-diferenciales. Va a haber un ejercicio de valor medio, uno de valor